gobierno dominicano está perdiendo el tiempo y los recursos que está dedicando para tratar de disminuir, como parece ser que está ocurriendo, el impacto y la presencia masiva de personas en la Marcha Verde del pasado domingo. Hay, por supuesto, en esto mucha preocupación porque esto refleja una inconformidad muy grande en muchos aspectos, particularmente los relacionados con la transparencia y la corrupción y con la impunidad en República Dominicana, algo con lo cual el presidente de la República, Danilo Medina, estaba comprometido. Y la otra cuestión es las derivaciones de carácter político que se desprenden de la Marcha Verde y cómo puede asumir esto el gobierno. Está el PRM detrás de Marcha Verde, están los partidos políticos detrás de Marcha Verde. Eso evidentemente que es algo que está claro, que no ha sido así y que los partidos, aunque participan de esta marcha, no tienen poder de decisión, ni siquiera participan en los organismos de toma de decisiones e incluso varios líderes políticos están siendo mencionados en Marcha Verde como corresponsables. Y si se ha hecho una petición de que Danilo Medina, por ejemplo, sea imputado penalmente, lo mismo han hecho con respecto a Leonel Fernández y también a Hipólito Mejía. Por tanto, aunque el gobierno obviamente no nos está pidiendo ningún tipo de consejo ni opinión sobre esta cuestión, entendemos que pierden tiempo las autoridades en colocarse en una posición frontal frente a un movimiento social que no tiene una característica partidaria y que además comenzar a atribuirle responsabilidad, por ejemplo, a Leonel Fernández en el tema de Marcha Verde, que puede supuestamente estar incentivando por lo bajo la participación de la gente suya en este tipo de manifestación, es igualmente inadecuado, inapropiado, no es posible que algo así tenga posibilidad de ocurrir, porque una de las personas más señaladas en Marcha Verde sigue siendo Leonel Fernández, sí, que al parecer conserva una tasa de rechazo muy alta en el conjunto de la sociedad dominicana. La sociedad en general. Mira, cuando surgen este tipo de movimientos sociales, los gobiernos, en aras de mantener lo que llaman la legitimidad y la gobernabilidad, pueden hacer varias cosas. Una de ellas es, si sus asesores entienden que es algo que será un movimiento natimuerto, que no va a ningún lado, simplemente no hacer ningún caso. Pero una vez que este movimiento comienza, entonces ven que no era tan natimuerto como pensaban, pueden ensayar, acercarse a ese movimiento y tratar de escucharlo y establecer lo que se llama ese diálogo Estado o gobierno-calle, que es uno de los basamentos de la democracia, que siempre hay como un diálogo, a veces ríspido, a veces más armonioso, entre el poder y la calle y la sociedad. Ni una cosa ni la otra se han dado. Lo primero porque no se diluyó y segundo porque el gobierno no trató de hacer ese diálogo. Lo más que hizo el presidente en su discurso del 27 de febrero, es decir, que le simpatizaba esta causa, que él es un abanderado también de esa lucha y que confiaran en él que no iba a fallar. Entonces la gente dio un compás de espera, aunque siguieron las marchas, pensando que debido a la presión de la sociedad, presión en buen sentido, se iban a ocupar de echar a andar el expediente Odebrecht. Pero el expediente, como se ha sometido, todo el mundo entiende que está cojo, que faltan algunas patas en esa mesa, que no está completo, y eso hizo que creciera más la indignación. Ahora, en este momento, lo peor que pudiera hacer el gobierno es seguir jugando a que no es con él o que no es verdad. Si usted quiere taparse los ojos y decir, no, ahí no había gente, sí. No, si usted juega eso, bien. Ahora, hay que entender que ya el movimiento se ha radicalizado más. Yo pienso que está a tiempo todavía el gobierno de tratar de establecer un diálogo, de escuchar, así es, de escuchar la voz del pueblo, voz de Dios, como dicen, de atender. Incluso yo voy más lejos. Yo creo que el presidente pudiera hacer una invitación a una representación de este movimiento, decir, ¿por qué ustedes me quieren someter? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Y demostrar, si él entiende que puede demostrar que no tuvo nada que ver. Bueno, la actitud del presidente ha sido de no diálogo y de no dar declaraciones y de no involucrarse, incluso de separarse de lo más posible de todos los aspectos relacionados con Odebrecht, Punta Catalina, que están siendo mencionados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras cosas que se dan,
Por ejemplo, hoy mismo, este martes, se acaba de publicar un artículo en el periódico Miami Herald de Roger Noriega, el ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, en la administración de George Bush. ¿Qué dice Roger Noriega en ese artículo? Que República Dominicana es otra Venezuela, pero que está todavía por lo bajo. Que lo que ha ocurrido en República Dominicana es una consecuencia de un gobierno autoritario que quiere controlarlo todo, que está manejando el Consejo Nacional de la Magistratura para sumarse los jueces del Tribunal Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, y que no responde a manifestaciones como la Marcha Verde del domingo, en donde la sociedad salió a la calle. Es un poco extremista, digamos, el artículo de Roger Noriega. La gente liberal o de izquierda diría que es un elogio al gobierno de República Dominicana que se le compare con el venezolano. No, pues ¿cómo va a ser? Sí, no, dirían eso. No, sí, no, yo diría es un gobierno en crisis, Gustavo. Bueno, ahora es en crisis, pero el origen fue de una base de apoyo mucho más amplia. Aparte de que el tipo de manifestación que se está dando en República Dominicana es muy diferente a las manifestaciones diarias en Venezuela. Por eso digo yo que de alguna manera es una comparación forzada la de Noriega. Forzada, claro. Es un hombre de idea muy extrema, en este caso de extrema derecha. De extrema derecha, por supuesto. No le falta razón en que hay una vocación, si se quiere, absolutista, abarcadora del gobierno dominicano, de que quiere controlar todo. El partido de gobierno, la coalición de gobierno, en eso sí tienen cierta razón. Es una vocación que tienen los partidos cuando llegan al poder muchas veces, de entender que no gobiernan bien, sino controlan todos y cada uno de los estamentos del Estado. Entonces, obviamente, reacciones como estas se van a seguir dando y esto perjudica al gobierno y perjudica los planes del gobierno en relación con satisfacer, si es que la tienen, por supuesto, algunas de las demandas de transparencia que se están haciendo en Marcha Verde, por ejemplo, y en otros estamentos de la sociedad. Hay grupos empresariales, por ejemplo, que están inconformes, que no están satisfechos, que entienden que el gobierno puede dar un poco más en términos de transparencia de la gestión pública. Mira lo que acaba de ocurrir, Ribeiro, el que era asesor del Eric Rivero, asesor del Poder Ejecutivo, de los presidentes de Anadegas, Confenagro, tú dices. Confenagro. Y de los ganaderos. Y de los ganaderos. Bueno, pues está renunciando de una función honorífica, porque en realidad no cobra ningún dinero ni ningún salario por la función como asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de ganadería. Pero, de todos modos, forma parte de una comisión y él dice que el gobierno no está haciendo nada en el sector. Bueno, porque si usted representa un sector, se supone que usted está para velar porque ese sector sea acompañado por el Estado y entiende que las propuestas que han hecho los ganaderos no han sido escuchadas. Yo creo que le asiste razón al señor Rivero decir que yo busco aquí, porque quedaría mal con sus propios colegas de la producción de leche y carne y entonces quedaría mal con el gobierno porque no estaría haciendo nada. Sobre eso hay que decir que uno de los problemas que enfrentan los ganaderos es que se está importando mucha leche y ellos entienden que eso les perjudica porque ellos están en capacidad de suplir mucho más la demanda del mercado nacional que lo que se considera en estos momentos. Es un sector con muchas dificultades, ya hay algunas sentencias, incluso condenatorias contra el ministro de Agricultura, el director general de Aduana, el ministro de Industria y Comercio y contra el ministro administrativo de la Presidencia. Así es. En un momento retornamos. Bueno, aquí siempre decimos que las cosas, a veces muy trascendentales en un momento, van siendo como olvidadas. Y un caso releva al otro en importancia en los medios, en el debate nacional. Todos recordamos el caso del escándalo de Oisoe, que estalló a raíz de que el arquitecto David Rodríguez se suicidó debido a que estaba acosado por un grupo de funcionarios de esa entidad y sobrecargado de deuda, no le cumplieron unas promesas y terminó suicidándose, pero dejó una evidencia con una nota. Varias personas fueron investigadas en aquel momento, dirigía la oficina Miguel Permiente Caret,
La OISOE era, sí, él era el director. Sí. Pues ayer se produjo una condena contra 4 de las personas acusadas. El que recibió más años es Joel de los Santos, 6 años. Pero hay otros también que están pendientes. Lo que deja un mal sabor en todo esto es, en primer lugar, la familia de ese arquitecto se ha dicho que no anda bien. Le hicieron unas promesas, unas ayudas que al parecer no han llegado. Y por ese lado. Y lo otro es que todo el mundo entiende que eso fue una investigación como para satisfacer la exigencia de la gente en ese momento, que hubo aquellas famosas cadenas humanas, pero que no se llegó al fondo. Miguel Pimentel Caret, metido en muchísimos enredos, nunca fue incluido en un expediente en este caso. No, ni en ese ni en otros. Parece que Miguel Pimentel Caret tiene algunos secretos importantes o tiene algunas llaves o que abren vínculos muy buenos, o vínculos especiales, porque el brazo de la justicia no puede llegar hasta Miguel Pimentel Caret y ni siquiera el Ministerio Público ha podido hacer una investigación, pese a que lo llamaron y lo interrogaron, al final quedó fuera del expediente. Claro, el presidente de la República lo destituyó de la Dirección General de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y el presidente incluso estaba, recuérdate que estaba fuera del país, eso fue en noviembre, y el presidente estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas y tuvo que venir corriendo por la situación que se creó frente al Palacio Nacional, porque no podemos olvidar que la Oficina de Ingenieros Supervisores está exactamente en la calle Moisés García, frente a frente al Palacio Nacional, a la entrada principal del Palacio Nacional. Y ahora, aquí siempre se ha dicho, Gustavo, que la soga se rompe por lo más delgado o por lo más podrido, que lamentablemente este es un caso en el que los chiquitos son los que pagan la cuava de los errores o de las irregularidades cometidas por los grandes. Ninguno de los grandes fue sometido judicialmente en este caso. Y claro, en la OISOE y en el Ministerio de Educación hubo irregularidades y personas vinculadas con una mafia que utilizaba las inauguraciones de escuelas, las visitas del presidente de la República y que hasta engañaban, digamos, a la autoridad máxima del país. Hubo escuelas que inauguraron y tan pronto el presidente se iba, la desmontaban, porque era un engaño. Todo el mobiliario y toda la tecnología que estaba ahí era trasladada. Eso se usó mucho también con los hospitales, sobre todo al final de la administración del presidente Fernández. Hubo un caso en Santiago de varios hospitales comunitarios que de un lado a otro llevaban las camas y unas cosas que estaban ahí y al final todos quedaron vacíos. Ya, igual. Y recuerda, nosotros hicimos una serie de aquella vez de entrevistas y reportajes sobre estos hechos de OISOE. Nos explicaban unos ingenieros y arquitectos que la mafia procedía de la manera siguiente. Un muchacha, ganaba un concurso, ¿verdad? Porque eran unas rifas que se hacían. Que fue un concurso. Que tuvo muy buena intención el presidente con esto, porque si se hacía una licitación formal, quizá un muchacho nuevo no iba a ganar, porque no podía competir con una empresa instalada, establecida. Muy bien. Además, la idea era que si esa escuela se iba a construir, digamos, que te digo yo, en Partido de Jabón, que el muchacho o muchacha joven arquitecto que ganaba o ingeniero de esa escuela, o veterano que no tuviera dinero y ganara la escuela, pudiera suplirse de los materiales de construcción en la misma zona, para que eso hiciera que la economía se activara, ¿no? Comprando la ferretera del lugar, que vendía la arena, la pintura. Todo eso se sustituyó por una directriz que alguien tenía en sus manos que decía, no, la pintura a tal almacén, el zinc a tal almacén, o qué sé yo, los blocos, el cemento. Igual le decía, no, tú te vas a encargar de la obra gris, que no es más lo que sabe en ingeniería, que usted hace la zapata, levanta las paredes, quizá puede hacerle el pañete que llaman al blog, pero nada de pintura, nada de los mosaicos, nada de todas las cosas de plomería, nada de la cancha, nada de la jardinería, nada de las rejas. Entonces todo eso se le entregaba a otros. Y entonces el que ganaba la rifa para construir la escuela terminaba ganando muy poco. Además que no le daban a tiempo los pagos, las ubicaciones, y lo obligaban a endeudarse y aparecía mágicamente alguien que le iba a prestar el dinero.
y quedaba enredado. Y eso fue lo que le pasó al arquitecto que desgraciadamente David Rodríguez suicidándose. Te escribió su nota y dejó claro que lo habían estafado, que lo habían engañado. Él cada vez que cobraba se quedaban con el dinero suyo, porque en realidad fue eso, más un endeudamiento sobre otro lo llevó a pegarse un tiro. Y la responsabilidad de esto obviamente quedó en el gobierno. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas que ocurren. Hubo un señor que fue y mató a 2 locutores mientras trabajaban en San Pedro de Macorís. Ah, ese es por el caso del CEA. Por un caso en el Consejo Estatal del Azúcar. O hubo una sobreprecio que se cobró sobre la remodelación del Hospital Darío Contreras, por ejemplo, con un expediente muy bien documentado por la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno. Y estas cosas no han tenido la oportunidad de llegar ante jueces interesados en hacer justicia. Lamentablemente, son de las debilidades que tiene el sistema de investigación penal en República Dominicana, y esto es lamentable que sean 4 personas de la cadena en la parte baja, y los que recibieron la mayor parte del dinero como parte de la trama, de la red de tráfico de influencias, no están imputados. Bueno, si algo sirve de lección, además de que, bueno, si ellos cometieron delitos, deben pagar por ello, pero que les sirva de lección a mucha gente que está en alguna función pública, quizá en la parte más baja de esa pirámide o un nivel medio, y se presta a beneficiar a otro que está por encima, ya sea como prestanombre o hacer esa labor sucia, en la cual el de arriba no involucra su nombre, se cuida de no aparecer, pero finalmente ¿quién paga los platos rotos? Lo paga ese que se involucra. Entonces que la gente tome esto como una lección. Como lo está pagando Carlos Piscini, Gustavo. Exactamente. El del caso de los tucanos. Que dicen que ahora es un hombre cristiano. Que está preso, es el único que está preso por el caso de los tucanos. Se sabe que se recibieron 3 millones de dólares de soborno, pero no hay una investigación sobre ese tema, o si la hay, va muy lenta la investigación. Por tanto, son de los aspectos que uno tiene que recordar para decir que en el caso de Oizoe no es una justicia completa ni satisfactoria. Que además que uno quisiera que haya una justicia más equitativa, más equilibrada, en el sentido de que no se vaya solo de un lado, sino, caramba, si hay alguien que es el que más dinero recibió como parte de el que organizaba las cosas, el que tenía el mando, la dirección, etcétera, y las personas que estaban a su alrededor, ¿por qué no se le investigó y se le juzgó? Y si de verdad es inocente, que lo descargue un juez, pero que no sea una decisión del Ministerio Público de no incluirlo como parte de los, como tú dices, encartados, que es como se dice ahora. Ahora sí, porque a ahora los le imputados. buscan un nombre como para que no parezca ofensivo. Vamos a una pausa. Con miras a la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Venezuela para el próximo día 30 de julio, la oposición aprovechó los datos oficiales y organizó para este domingo una especie de plebiscito nacional con una respuesta al gobierno de Nicolás Maduro. La reacción ha sido, obviamente, masiva, de respaldo al movimiento de la mesa de la Unidad Democrática, y el gobierno ha dicho que la oposición ha falsificado los votos de más de 5 millones de venezolanos. Obviamente, hasta en todos los países del mundo donde hay venezolanos, votaron los venezolanos en la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática. Aquí, en República Dominicana, hubo varios lugares de votos. Creo que vi una información, hasta Ricardo Montaner, que estaba aquí en República Dominicana, votó. Él tiene una casa en Samaná. Bueno, votó en la ciudad colonial y votó en la consulta de la Mesa de la Unidad Democrática. En el colegio, este que está aquí al final de la Chuchi, con Kennedy, ¿cómo que se llama ese ahí? El Luis Muñoz Rivera, tú dices. No, el Claret, ahí había muchos venezolanos. Ya, bueno, sí, estaban en las consultas los venezolanos.
Pues la cuestión es que Venezuela sigue en una crisis muy fuerte y ahora con la reacción que ha tenido el gobierno a esta consulta de la oposición ha provocado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccione ayer con unas declaraciones en 4 párrafos cortos, diciendo que Venezuela se coloca en una situación de serias preocupaciones para el gobierno de los Estados Unidos debido a la negación democrática de Venezuela y que Estados Unidos podría pensar en sanciones económicas contra ese país. Bueno, la suerte para Nicolás Maduro es que quien gobierna Estados Unidos es un hombre que tiene muy poca credibilidad. Ayer mismo se publicó una medición y es el primer presidente en muchos, pero muchos años que en tan poco tiempo ya está en 30% solo de aprobación Donald Trump. Y además un hombre arbitrario que también maltrata a la prensa, o sea que él no tiene mucha calidad moral que digamos para criticar a nadie. O sea bueno, ayer nosotros en Acento publicamos una historia en donde dice que probablemente la única salida que tiene Donald Trump para... Sí, muchos observadores dicen que si no quieren meterse en más lío, que renuncie pronto. Que renuncie pronto. Bueno, el caso con Venezuela es, se hicieron al unísono las dos cosas. ¿Sí? Por un lado, la oposición había convocado esto y el gobierno convocó como una previa a su no vinculante, porque... No, como una medición, un ensayo de lo que sería la elección de los constituyentes y ellos dicen que ganaron como 7 millones, los otros hablan también de 5 millones y tanto. Una parte no le cree a la otra, o sea, eso era crónica de una muerte anunciada, ninguno va a creer en el otro, o sea, la situación en Venezuela está en que ahí sí se ha roto eso que hablábamos en principio, que dicen los politólogos, de ese diálogo permanente entre la calle y el poder. O muchos dicen enfrentamiento, pero en el buen sentido, es como de contrastación, no en enfrentamiento violento. Pero ahí yo creo que se perdió totalmente la confianza y para ese gobierno legitimarse tendría que hacer demostraciones muy profundas y evidentes de que ha cambiado. Y una persona tan obtusa como Nicolás Maduro, que yo no entiendo cómo ese partido, que se supone que tiene intelectual y gente de que entienden las cosas, pudieron elegir a alguien así sin ninguna condición para ser líder. Yo creo que lo que se pudo haber logrado en la gestión del presidente Chávez, este hombre lo está echando por la borda completamente. Y dentro y fuera ha perdido la credibilidad. Todavía hay personas muy ilusas que piensan que ese es un gobierno progresista, que representa al pueblo de Venezuela y todas esas cosas. Y hay gobiernos que por agradecimiento, como el gobierno dominicano, como el gobierno de Bolivia, como el gobierno de Cuba, ahora en Cuba el presidente Raúl Castro de nuevo reiteró su apoyo, igual que se lo reiteró a Lula da Silva, porque le tienen agradecimiento. Es verdad que cuando ese gobierno de Venezuela con Chávez estuvo en sus buenas, fue muy solidario, muy generoso con Cuba, con República Dominicana, con muchos países. Le pusieron un nombre en esos momentos, mucha gente que entendía que eso no era juicioso a Chávez, le pusieron Regalondo, porque decían que estaba regalando la riqueza del pueblo de Venezuela. Sí. Quizás fue un gesto de buena intención, pero un error. Los pueblos no pueden regalar sus riquezas. Y ahora eso le está costando caro a Venezuela, porque incluso los propios países beneficiarios podrán expresar apoyo, pero solo de boca. No es verdad que República Dominicana, ni Cuba, ni ningún país de eso va a ir ahora a vaciar sus arcas y decirle a Venezuela tengan dinero, no le va a dar nada. No, los cubanos han recibido con una visión muy aprovechada la solidaridad de Cuba, de Venezuela, que sigue todavía aportándole petróleo diario. No, ya prácticamente es nada, ya ellos están supliéndose mucho con Rusia de nuevo y eso. Y fue petróleo gratuito, porque en realidad eso dice que se pagaba con mano de obra, con médicos, es un intercambio simbólico, muy bien intencionado todo eso, pero aquí mismo este país hizo el gran negocio con eso, porque al final... Sí, pero a nosotros no lo vendían de todo modo. Sí, pero como quiera, Cuba se lo regalaban. Óyeme, se revendió todo eso. Cuba revendía el petróleo venezolano en el mercado aquí internacional. Por igual hicieron un negociazo con esa venta de esa deuda. Sí. Entonces, bueno, República Dominicana se aprovechó de las circunstancias. Pero lo que quiero decir, eso es una experiencia para cualquier país y pueblo y gobierno. Un país no puede regalar sus riquezas así porque sí. Bueno, por más solidario que quiera ser. Venezuela está en una situación muy difícil, muy precaria, no solamente por los compromisos internacionales que hizo Venezuela vendiendo el petróleo a futuro a los chinos,
y con todo el tema del endeudamiento externo que tiene ese país, más las precariedades que siguen teniendo. Ya se habla hasta poco de eso porque ha sido tan divulgado la miseria en la que viven los venezolanos. Ahora lo que estamos viendo es mucha represión de parte del gobierno, atacando impunemente a gente en la calle, golpeándolos de mala manera, tirándole vehículos o motocicletas encima. Realmente es algo bueno, vergonzoso. entonces es una cosa muy paradójica, un gobierno que tenía la vocación de ser un gobierno socialista, de beneficiar a las mayorías, ahora esa mayoría no está conforme y le están respondiendo con represión. Eso no tiene nada que ver con ideas socialistas ni progresistas. En absoluto. Eso ya inclusive yo creo que ya ni populista es, ya eso es un gobierno autoritario que tambaleándose se hace de lo que sea para mantenerse, en ese caso, de la fuerza. ¿Cuánto va a durar? Bueno, hasta que los militares entiendan que deben seguir apoyándolo. Si en un momento hasta los militares se sienten mal, van a hacer lo que sea para sacar a Maduro de ahí. Bueno, y yo no creo que ellos cuenten con el apoyo de la población para reponerse. Bueno, esa es una situación que uno desea, que no haya más sangre ni más violencia y que esto pueda concluir sin un enfrentamiento ya con los militares las involucrados. Elecciones son en el 18. Si en medio de todo esto se sigue desgastando... Es que no ha habido tranquilidad. No, pero si sigue a 18, no hay gobierno será mucho peor para Maduro, porque va a ser vergonzoso su papel en unas elecciones. Lo que quieren con esta constituyente será como hacer una especie de extensión de mandato, algo, darle poderes absolutos, qué sé yo, no sé. Bueno, eso es otra locura también. Señora, muchas gracias. Hasta mañana.